Vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos alcanzado en nuestros estudios el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer los primeros 19 versículos. Encontrarán una copia de Lucas justo frente a ustedes. Lucas 17, versículos 1 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: cosas que hacen caer a la gente en pecado tienen que pasar, pero qué terrible para el que hace que suceden. Más le valdría que le ataran una gran piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar, al que haga pecar a uno de estos pequeños. Estén atentos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces en un día, y cada vez viene a ti diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. Un apóstol dijo al Señor: haz más grande nuestra fe. Y el Señor contestó: si tuvieras una fe tan grande como un grano de mostaza, le podrías decir a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y te obedecería. Supongan que alguno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando de las ovejas. Cuando regrese del campo, ¿le dices que se apresure y coma su comida? Por supuesto que no. En lugar de eso, le dicen: prepara la cena para mí, luego ponte el delantal y espérame mientras como y bebo, y después de eso, puedes comer y beber. El sirviente no merece gracias por obedecer las órdenes, ¿cierto? Es lo mismo con ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha dicho que hagan, digan: somos sirvientes ordinarios. Solo hemos cumplido con nuestro deber. Mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, fue entre Samaria y Galilea. Iba a una aldea cuando se encontró con 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y le gritaron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Jesús los vio y les dijo: vayan y dejen que los sacerdotes los examinen. En el camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que estaba sano, volvió alabando a Dios. A gran voz, se arrojó al suelo a los pies de Jesús, dándole gracias. El hombre era samaritano. Jesús dijo: había 10 hombres que habían sido purificados. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué este extranjero es el único que volvió a dar gracias a Dios? Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Jesús tardó 3 años en convertir a los pescadores en pescadores de hombres. 3 años completos. No hay un atajo para el servicio cristiano, y sin embargo la formación no se impartía en algún monasterio o en algún colegio bíblico. La mayor parte de la formación se impartía de manera incidental mientras vivían entre los hombres. Había algunos sermones formales y eso era parte vital de la enseñanza de Jesús, pero un gran número de las lecciones que enseñó surgieron de situaciones de la vida, y otras lecciones se dieron en solo unas pocas oraciones mientras caminaban por el camino. Esa es la forma ideal de formación. Si no han podido ir a la universidad bíblica o al seminario teológico, no necesariamente envidien a los que han ido. No son los mejores lugares para aprender a ser cristianos. Hablo por experiencia. La enseñanza que Jesús nos quiere dar es de la clase que le dio a los discípulos. Y mientras llama a algunos a la concentración de estudios académicos para que tengan un ministerio de enseñanza, para la mayoría de sus discípulos su formación se dará en una combinación de sermones formales, situaciones de la vida y esas pequeñas lecciones que nos quiere dar poco a poco en la vida diaria.
Y si estás caminando y hablando con Jesús a medida que avanzas en la vida, 3 años de vivir con Él pueden entrenarte para ser un pescador de hombres. Habrá sermones que escucharás, discursos formales, ciertas verdades. Estás escuchando 1 hora, pero si ese es el único entrenamiento que obtienes del Señor, no es suficiente. Te convertirás en un oidor, un oyente, un catador de sermones pasivo. Es cuando dejas que las situaciones de la vida el lunes por la mañana y el martes y el miércoles se conviertan en un canal para que Jesús te diga algo sobre ti mismo, sobre otras personas. Y es cuando siempre estás preparado para escuchar esa palabra ocasional de Jesús, que es todo un sermón en sí mismo, como una luz cegadora, y alguna verdad te llega. Recuerden que Jesús está en camino a Jerusalén, en Lucas 17. El tiempo es desesperadamente corto. Puede que no tenga mucho más. Él sabe que no tendrá mucho más tiempo para enseñar a estos discípulos, y por eso está tratando desesperadamente de darles lecciones sobre cómo seguirlo. Algunas de ellas brotan de la vida, otras las desliza en un sermón que tiene solo 5 oraciones y les da una lección profunda sobre cómo ser cristiano. Y hay 3 lecciones que vamos a aprender esta mañana de Jesús. Primero, una lección sobre el pecado. Segundo, una lección sobre la fe. Y tercero, una lección sobre el agradecimiento. Y estas son las 3 lecciones muy simples que todos debemos aprender si vamos a ser buenos seguidores del Señor Jesús y convertirnos en pescadores de hombres y convertirnos en apóstoles que pueden ayudar a otras personas. Y primero, una pequeña lección sobre el pecado. Estoy seguro de que todos se dan cuenta de lo grave que es para un cristiano pecar él mismo. Pero hay una cosa que Dios considera mucho más grave que eso, algo que es mucho peor que eso, y es algo mucho peor que pecar uno mismo, y es hacer que alguien más peque. De hecho, sería mejor que estuviera muerto antes que hacer eso. Y esta palabra nos llega muy profundamente y nos desafía a todos. Había un hombre que estaba en su lecho de muerte y el ministro hablaba con él, y este hombre tenía una cosa que no podía sacar de su mente. Y lo estaba agobiando en el momento de la muerte. Y pueden pensar que era una cosa tonta y simple, pero esto era lo importante. Cuando un anciano en su lecho de muerte recordó que cuando era niño, una vez había ido al cruce de caminos fuera del pueblo donde vivía y tomó las señales en el cruce y las forzó en su base para que los brazos apuntaran hacia los caminos equivocados. No voy a decir que levanten la mano todos los que han hecho eso, pero me atrevo a decir que hay bastantes, y creo que tengo razón. Pero cuando este hombre yacía moribundo, no podía quitarse de su conciencia que pudo haber engañado a muchas personas. Causado que la gente se desviara de su camino, que la gente perdiera citas, desperdiciara horas, y esto volvió sobre él estando moribundo. Había hecho algo que podría haber engañado a otras personas. Y no me sorprende que volviera a él con tanta fuerza, porque Jesús está diciendo aquí que esto es aún más serio que hacer algo malo uno mismo. Y eso llevará a alguien a hacer algo malo. Ahora Jesús dijo, es inevitable que esto suceda en nuestro mundo. Ocasiones para que ocurran estas cosas van a suceder. ¿Por qué es inevitable? Es inevitable porque nos copiamos unos a otros. Es inevitable porque, estando hacinados en este planeta, no estamos viviendo cada uno de nosotros en una isla desierta. Ningún hombre vive para sí mismo y todos nosotros, para bien o para mal, influenciamos a otras personas. No podemos evitarlo. Otros nos copiarán. Otros seguirán nuestro ejemplo. Hacemos eso con la ropa, hacemos eso con el lenguaje. Todas estas cosas las recogemos de otras personas. Supongo que el ejemplo sobresaliente de esto es la relación entre padres e hijos. ¿Cuánto aprenden sus hijos de usted como padres? Aprendan la mayor parte de su vocabulario de ustedes. Aprenden la mayoría de sus hábitos de ustedes.
Pero no es solo entre padres e hijos. A medida que avanzamos en la vida, nos influenciamos unos a otros. Nuestro comportamiento afecta a otras personas. Y por lo tanto, una de las cargas más tristes que todos tenemos en nuestra conciencia es esta. ¿Cuántas otras personas han pecado por mi culpa? Es un pensamiento aleccionador. ¿Dónde aprende la gente a jurar? ¿Piensan eso ellos mismos? No. Copian a otras personas. Y piensan que es grandioso hacer esto. Piensen en la mayoría de los pecados que han cometido y no aprendiste la mayoría de ellos de otra persona. No somos tan originales a pesar de que tenemos el pecado original en nosotros. No somos capaces de pensar cosas nuevas con tanta facilidad, sino que las recogemos de los medios de comunicación, de nuestros amigos personales, y cuando nos metemos en una pandilla de amigos, entonces todos nos influenciamos unos a otros. O nos levantamos unos a otros o nos arrastramos unos a otros. Somos como ovejas. Ayer por la tarde, la familia nuestra y otra familia de esta iglesia salimos al campo y vimos ovejas en una finca y estábamos mirando los corderos y qué lindo es verlos. Pero saben que si alguna vez cuidan ovejas, si uno encuentra un agujero en una cerca, todas las demás la seguirán. Ellas realmente se siguen unas a otras. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, dice la Biblia. Solo hace falta uno que haga algo y el resto lo va a copiar. Y entonces Jesús dijo, es inevitable que esto suceda. Estamos hechos de tal manera que no podemos evitar influir en otras personas y no podemos evitar copiar a otras personas. Y por lo tanto, tales cosas están destinadas a suceder. Pero hay de aquellos por los que lo hacen. Ahora, ¿cómo desviamos a otras personas? Se me ocurren al menos 4 formas en que lo podríamos hacer. Número 1, con un ejemplo directo. Nos ven haciendo algo y dicen, debe estar bien, así que yo puedo hacerlo. Ese es el número 1. El número 2 es en la enseñanza que podemos, de hecho, por lo que decimos, alterar los estándares de Dios y decir, oh, bueno, ahora somos modernos y los estándares de Dios están anticuados, por lo que ahora no necesitamos observar estos principios. Y ese tipo de enseñanza que está muy extendido hoy en día está causando que otras personas se desvíen. Jesús tenía palabras muy severas para los que se relajan un poco de las leyes de Dios. Curiosamente, también podemos hacer que la gente peque al endurecer los estándares de Dios y al hacer estándares más estrictos para las personas que los que Dios hizo. Esa es la forma opuesta de hacerlo. Pero los fariseos lo hicieron de esta manera y tenían tales tradiciones que eran más estrechas que Dios, y el resultado fue que la mayoría de la gente simplemente se dio por vencida, y al darse por vencida en las tradiciones, se dieron por vencidas en los principios, y se los conoció técnicamente como pecadores. Esa es la etiqueta que se les dio en los días de la Biblia. Porque algunas personas habían hecho los estándares tan estrictos que las personas simplemente se rendían, y por lo tanto pecaban de todas las formas. Y una cuarta forma en que podemos hacer esto es por provocación. Decirle a alguien o decir acerca de alguien, ¿saben? Puedo ver cuál es su pecado. Tiene mal temperamento. Lo que quizás no me haya dado cuenta es que yo le provoqué a ese mal genio. Y yo lo estimulé y que fue realmente mi actitud o acción lo que les hizo perder los estribos. De modo que, de muchas maneras, a medida que avanzamos en la vida, podemos estar haciendo que otros pequen. Y Jesús dijo que sería mejor que tuviesen una piedra de molino alrededor del cuello. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber visto las piedras de molino en la orilla del mar de Galilea? Roca de basalto negro de aproximadamente 1 metro de ancho y alrededor de 30 centímetros de espesor, con un agujero en el medio. Si tuvieras uno de esos en alrededor del cuello, ni siquiera llegarías a la orilla del mar. No importa, pero si otros te llevaran a la orilla del mar, te lo amarraran en el cuello y te arrojaran, no tendrías oportunidad. Pero Jesús dice que hay un destino peor que la muerte. Hay una cosa peor que morir y es vivir sabiendo que engañaste a otros. Y saber que un día Dios te enfrentará con esa responsabilidad. Así que el anciano, pensando en esa señal que giró, toma esto como una imagen, porque nosotros somos una señal de una forma, y estamos señalando en direcciones que otras personas seguirán. Ahora, ese es el lado negativo de la lección sobre el pecado. El lado positivo de la lección, y en cada una de estas 3 cosas que estamos estudiando esta mañana, hay una lección negativa y una lección positiva. La lección negativa es esta: estás agregando al mundo
el pecado de otras personas? ¿Lo estás acumulando? ¿Lo estás descarriando? La lección positiva es, eres uno de esos que es un pequeño centro de vida neutralizando el pecado, reduciéndolo, lidiando con él y eliminándolo. Cada uno de nosotros en esta iglesia es o una persona que está aumentando el pecado del mundo al animarlo, guiando a otros a hacerlo, o estamos reduciéndolo y sacándolo de la escena humana. ¿Cómo lo quitas? La respuesta es reprendiéndolo y perdonándolo. Así es como lo quitas. Así es como reducimos este montón de pecado en el mundo, reprendiéndolo y perdonándolo. Bueno, tomemos el primero. Uno de los peligros más terribles que tenemos es que cuando vemos al pecado hablamos de él con todos menos con el responsable. Y esa es una actitud no espiritual y no cristiana. La Biblia deja muy claro que si ves el pecado solo hay una persona en la que debes hablar al respecto y esa es la persona que está cometiendo el pecado. No debes acudir a nadie, no debes chismear al respecto, no debes criticarlos a sus espaldas, debes acudir a esa misma persona y decirle, en amor, reprenderla. Hacer cualquier cosa distinta es una actitud no cristiana. La persona que tiene el coraje y el amor de ir a la otra persona directamente es la persona que eliminará el pecado de la escena humana y no le agregará. Y lejos de poner el pecado en la vida de otra persona, lo estará quitando de su vida. Y en segundo lugar, cuando la persona se arrepiente para perdonar, he notado en la vida este simple hecho y se los paso como una observación de compañerismo cristiano. Aquellos que tienen suficiente amor para perdonar son los que tienen suficiente amor para reprender. Los que no tienen suficiente amor para reprender no tienen suficiente amor para perdonar. Los dos van juntos, ambos son demostraciones de amor. Y de hecho aquellos que no hablan a una persona a ellos mismos, sino que hablan a las espaldas de una persona, son aquellos que estarán resentidos y no perdonarán en espíritu. Los dos van juntos de nuevo. Y aquí estamos y Jesús dijo, esta es la lección que quiero que aprendan. No quiero que estén añadiendo los pecados de la vida de otras personas, sino quitando los pecados de otras personas, reduciendo el montón de maldad en el mundo, no aumentándolo, no causando el pecado, sino curándolo. Es muy difícil perdonar a otra persona porque implica olvidarlo y sacarlo de tu relación directamente, sacarlo de tu mente. Y Jesús nos da una guía sobre cuántas veces tenemos que hacer esto. Sabemos que dice algo por nuestra falta de espiritualidad, que una persona que puede habernos ofendido 3 veces es alguien a quien no podemos perdonar. De hecho, los rabinos judíos solían decir, y tengo su enseñanza para esto, los rabinos judíos del día de nuestro Señor dijeron esto, si puedes perdonar a tu hermano 3 veces en un día, entonces eres un hombre perfecto. Y Jesús dijo 7 veces en un día. Creo que eso cubre bastante bien todas las relaciones que has tenido. Me sorprenderían si alguien pudiera decirme que alguien ha pecado contra ti más de 7 veces al día. Hice un poco de matemática, son 140, no lo es. Son 49 veces a la semana, ¿verdad? ¿Cuántas veces al año es? 2.555, ¿verdad? Y eso es con una persona. Eso es con una persona. Una vez un cristiano dijo esto, solo espera hasta que lo haga la 491 vez. Porque había estado leyendo hasta 70 veces 7 y había estado haciendo la cuenta y eso es 490. Espera hasta que lo haga la 491 vez. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, mira, no cuentas. Incluso si la misma persona peca contra ti 7 veces al día, igual vas a él 7 veces y si dice lo siento, dices bien, está perdonado y olvidado y se ha tratado. Y la razón para hacer esto es, por supuesto, no es la forma en que esperas que el Señor te trate a ti. Cuando decimos el Padre Nuestro y lo hacemos
Ya lo hemos hecho una vez esta mañana. Hay una sola cosa que en esa oración decimos sobre nosotros mismos. ¿Se dieron cuenta? Hay una sola profesión sobre tu propia vida en esa oración. Solo hay una cosa que dice ser en esa oración como base para pedirle al Señor que escuche tu oración. Hay una sola base y es: he perdonado a los que me han ofendido. Es lo único que reclamas cuando pides la misericordia de Dios, que ha sido misericordioso. Es un pensamiento aleccionador. Pero en la medida en que has sido misericordioso con los demás, entonces Dios es capaz de darte misericordia. No es porque sea una ganga, no es porque mostrar misericordia merece la misericordia de Dios. Es, como he dicho antes, como un circuito eléctrico. Y el perdón de Dios no puede fluir hasta que el circuito esté completo. Y si no le permito que su misericordia fluya a través de mí hacia otras personas, el circuito no está completo y su misericordia no puede fluir. Y por eso decimos en la oración del Señor: Señor, he completado el circuito de mi parte, ahora perdónanos nuestras ofensas. Hasta 70 veces 7. Bueno, aquí está la lección número 1. Es una lección bastante aleccionadora para todos. Y es esta: si hacemos que otros pecan, estamos haciendo algo aún más serio que pecar nosotros mismos. Y el último versículo de Romanos 1, después de describir algunas características bastante horribles de la vida social en el Imperio Romano, que son muy comunes en la vida social de hoy, Pablo dice: y estas personas que hacen tales cosas no solo las hacen ellos mismos, sino que también animan a otros a que las hagan, tanto como para decir: esa es la profundidad de la depravación. No cuando has tocado fondo tú mismo y te has revolcado en el lodo tú mismo, sino cuando quieres arrastrar a todos los demás a tu nivel. Y eso es más serio. Es mucho mejor estar fuera de este mundo que ahogarse en las profundidades del mar. Realmente sería mejor que una persona estuviese en el fondo del mar muerta que estar viva y hacer este tipo de cosas. Pero lo positivo que deberíamos estar haciendo es reprender el pecado y perdonarlo. Nosotros debemos perdonar y olvidar. Y luego estamos reduciendo el pecado a nuestro alrededor y estamos siendo seguidores de Jesús. Bueno, la segunda lección que vamos a aprender esta mañana es sobre la fe. Supongo que la razón por la cual los discípulos dijeron inmediatamente después de la lección número 1, Señor, aumenta nuestra fe, fue solo esto: ¿quién es suficiente para hacer estas cosas? ¿Quién es un cristiano como este? ¿Quién es tan bueno como esto? Señor, nunca lograremos este tipo de estándar. Eso es demasiado para nosotros. 7 veces al día el mismo hombre. Señor, simplemente no tenemos suficiente fe para hacer eso. Señor, aumenta nuestra fe. A primera vista, esta oración es una oración que todos querríamos hacer. Es una oración muy hermosa. Pensamos, es una oración correcta y buena. Seguramente esa es nuestra necesidad. Seguramente toda la base de la vida cristiana es la fe. Es de la fe a la fe. Seguramente lo único que necesitamos es más y más fe. Seguramente así es como vamos a construir toda nuestra vida cristiana, en la fe. Y por lo tanto, Señor, si alguna vez vamos a alcanzar el estándar de perdonarnos unos a otros y reprendernos unos a otros, danos más fe. Haznos creyentes más fuertes. Y sin embargo, saben que hay algo gravemente mal con la oración. Señor, aumenta nuestra fe. No es que no puedas tener una fe más grande, hay grados de fe. Pablo en Romanos 12 dice que todos piensen sobriamente de acuerdo a la medida de fe que les dieron. Y Jesús les dijo: oh, tienen poca fe, y yo no he conocido tanta fe, no en Israel. Sí hay grados de fe, y ¿qué pasa cuando eres consciente de que eres solo un pequeño creyente? De decir: Señor, hazme un gran creyente. Lees la vida de Hudson Taylor, lees la vida de George Mueller y dices: oh Señor, estos eran hombres de gran fe. Señor, aumenta nuestra fe. Seguramente esa es una oración hermosa y una oración válida. Y sin embargo, nuestro Señor reprendió la oración y la corrigió. Porque hay algo profundamente erróneo en esta oración. ¿Saben qué es? Es una oración que busca pasar la responsabilidad de nosotros a Dios. Y eso es lo que está mal. Está diciendo: Señor, somos inadecuados, así que hazlo tú.
Ahora de nuevo, a primera vista, seguramente es una oración válida. Así es como debemos orar. Seguramente debemos reconocer nuestra propia indignidad, inadecuación y entregárselo todo a Dios y decir, tú tendrás que hacerlo porque no podemos. Con los hombres es imposible, pero con Dios nada es imposible. Si no tenemos cuidado, nuestras oraciones entran en este hábito de pensamiento de pasar la responsabilidad a Dios y decir, Señor, aumenta nuestra fe. Hazlo tú. Y la reprensión del Señor viene en esta sencilla lección de fe. No es agrandamiento lo que tu fe necesita, es ejercicio. Es como un niño pequeño que quiere ser un Mr. Universo y se mira en el espejo y no ve músculos ondulados ni un gran pecho y no puede posar frente al espejo como hacen estos hombres, y realmente se admiran a sí mismos. Así que decide orar todas las mañanas y dice, Señor Jesús, dame un cuerpo grande como Mr. Universo. Señor, dame músculos más grandes. Y ora tan fervientemente y ora todos los días. Mes tras mes, y sigue buscando en el espejo para ver si su oración es respondida. Y no es respondida. El Señor está diciendo, no es un agrandamiento lo que necesitas. Es ejercicio lo que necesitas. ¿Por qué no usas los músculos que tienes? ¿Por qué no ejercitas el músculo que tienes? Ese es el camino hacia el agrandamiento. No que yo lo agrande, sino que tú lo hagas. Y muchas de nuestras oraciones necesitan un examen serio en este punto. Si no le estamos pasando la responsabilidad y tratando de hacer que haga lo que deberíamos estar haciendo nosotros en nuestra oración. Y así en este asunto de fe decimos, Señor, danos más fe. Y Jesús dice, usa la poca fe que tienes. No es una fe más grande lo que necesitas, es ejercitar la poca fe que ya te ha dado. Ese es el camino a una vida cristiana más fuerte. Ejercitar lo que ya has recibido. Y Jesús dijo, tu fe puede no ser más grande que una semilla de mostaza. Y eso es lo más pequeño, diríamos, una mota o una cabeza de alfiler en nuestro idioma. Pero en sus días, si querían decir algo muy pequeño, simplemente decían un grano de mostaza. Y si lo miras en tu mano, puedes verla con buena vista, una pequeña motita, y Jesús dijo, no es una fe más grande lo que necesitas. Toma esta pequeña fe que tienes y haz algo con ella. Verán, la semilla de mostaza, si alguien te dice una semilla de mostaza y te dijese, yo quiero un árbol, te estoy pidiendo un árbol, y la persona dice, te he dado uno. Toma esta cosita que te he dado y haz lo correcto con ella y ponla en la tierra. Esta cosita tiene vida en ella. Úsala, ponla en la tierra y tienes tu árbol. Y aquellos que siguen orando por una fe más grande, como los grandes gigantes espirituales del pasado, Jesús dice, tomen la fe que se les ha dado, deja que cada hombre piense sobremente de acuerdo a la medida de fe que tiene y déjenlo usar esa fe. Y Pablo continúa diciendo, si te han dado un don de profecía, entonces úsalo, de acuerdo con tu fe, pero úsalo. Y es uno de los principios espirituales más profundos, que te quedas atascado espiritualmente si no usas lo que tienes. No sirve de nada orar por más y no sirve de nada pedirle a Dios que derrame más si no estás usando lo que tienes. Entonces Dios dice, esa es la respuesta. Y dijo que si tu fe fuera muy pequeña y estuvieses preparado para usarla, podrías hablar con una morera, que por cierto, tiene las raíces más fuertes que cualquier árbol en Palestina. Y hay un proverbio en el Medio Oriente que dice que una morera puede resistir durante 600 años y tiene raíces muy fuertes. Y podías decirle a esa morera, levántate y anda. Y ella iría y se plantaría en el mar. Y todo lo que tendrías que hacer sería hablar. Ahora no diluyamos lo que dijo Jesús, no lo espiritualicemos y digamos que Él está hablando de la morera de la preocupación o la morera de esto. Tomémoslo como Él lo dijo, literalmente. La gente a veces me acusa de ser literalista. Bueno, hay algunas cosas en la Biblia que no tomo literalmente porque la Biblia misma no las toma literalmente. Si fuera literalista completamente, creería que solo habrá animales en el cielo, porque dice que en el último día Él dividirá las ovejas de las cabras y llevará las ovejas al cielo y las cabras a otro lugar. Eso es literalismo y no soy un literalista. Pero por otro lado, donde se hace una declaración simple y directa, de hecho soy literalista y la tomo literalmente.
Y no voy a espiritualizar este texto porque Jesús dijo, puedes hablarle a un árbol y decirle que se fuera y se movería si ejercieras una fe de esta magnitud. Me pregunto cuál es su reacción a esto. Voy a leerles un poco ahora del resumen del lector de este mes, de una revista. La elección del libro de este mes es un libro de Eugene Morse llamado Escape al Valle Escondido. Y la propaganda al principio dice esto: la familia Morse lleva en el lejano oriente 50 años. Han visto su trabajo amenazado muchas veces cuando las olas de la guerra y la revolución arrasaron China y Birmania. Cuando en 1965 fueron desterrados para siempre de la tierra que amaban, su éxodo los condujo a lo alto del Himalaya, como donde los hombres civilizados nunca habían penetrado. Allí, con fe, ingenio y trabajo duro, ellos y sus amigos de las tribus montañesas birmanas se pusieron a construir lo que prometía convertirse en su propio Shangri-La. Ahora, en este valle escondido en las montañas del Himalaya, encontraron un valle secreto y limpiaron pedazos de la jungla y plantaron un poco de maíz que les quedaba, un poco de arroz, y se escondieron en las colinas. Y esto sucedió el primer año. A través de las lluvias oramos por una cosecha abundante, y cuando los campos comenzaron a madurar, parecía que nuestras oraciones habían sido respondidas. Entonces, un día, el líder Saudi Heraza informó haber visto algunas orugas en sus campos. Lo que sucedió después fue registrado por nuestro hijo de 15 años, Ronnie. No parecía ser un peligro al principio, ya que solo medían un cuarto de pulgada de largo, pero en una semana se habían triplicado en tamaño y el arroz era una cáscara. Aún así, el jefe no estaba preocupado pensando que pronto se irían, pero se extendieron y crecieron hasta todo el campo. Todo el campo era rastrojo. Pronto todo el mundo se dio cuenta del peligro. No hay forma de describirlo. Helaba la sangre, siempre arrastrándose, siempre comiendo tanto como 10 o 20, corrían arriba y abajo de una sola planta de arroz, constantemente reduciendo el campo a basura. No había ningún remedio, lo único que quedaba hacer era orar, cosa que hicimos, pero la plaga se extendió. Hasta que casi todos los campos estaban llenos de las cosas. La mayoría de la gente intentaba salvar en sus campos soltando sus pollos, pero aunque comían hasta saciarse, apenas se notaba una abolladura en la población de orugas en marcha. Una familia iba a su campo, hombres, mujeres y niños, y desde el amanecer hasta la tarde en la noche ponían orugas en sus canastas. Cuando una canasta de aproximadamente un barril estaba llena, la enterraban. Recogían hasta 3 barriles por día de un solo campo. Luego llegó la noticia de que los otros asentamientos estaban experimentando el mismo problema. Eran muy malas noticias. Finalmente todos los aldeanos se reunieron para elegir un curso de acción. Se decidió que vendría una persona de cada familia y juntos irían de campo en campo, cantando y orando por la liberación de las plagas. Todos sabíamos que solo Dios podía salvar las cosechas ahora. Después de que hicimos la gira, esperamos a que Dios mostrara su mano. Nuestra fe se puso a prueba. De que el Señor salvaría las cosechas, estábamos seguros. Pero cómo o cuándo, no lo sabíamos. Un día pasó, luego 2, y esa noche algunas personas testificaron que no parecía haber tantas orugas. Otro dijo que vio algunos pájaros en el campo y parecía que estaban picoteando a las orugas. Estas observaciones fortalecieron nuestra fe, así que oramos aún más fervientemente esa noche por una liberación completa. Al día siguiente, al tercer día, salí temprano a los campos para echar un vistazo. Lentamente comencé a buscar orugas en las plantas. Ni rastro en ningún lugar. Todo ese día mantuvimos nuestros ojos en los campos, casi sin atrevernos a creer lo que nuestros ojos vieron. En todas partes, la gente se despertaba para descubrir que las plagas se habían ido. Júbilo y alabanza. Habíamos visto a Dios en acción y sentimos el poder de su palabra. Puedes hablar con orugas con una fe tan grande. Estamos hablando literalmente ahora, ¿lo ven? Y quiero que se den cuenta de que no pasó nada mientras se apegaron a la oración. En esta situación, ¿notaron eso? Oraron, pero la plaga continuó.
Pero luego actuaron. Se reunieron para decidir un curso de acción y su fe se expresó no solo en oración ferviente, sino en marchar alrededor del campo cantando a las orugas. ¡Qué tontería! Parecerían tontos. Y es por eso que Santiago también dice que la fe sin acciones está muerta. Y creo que la verdadera razón por la que los cristianos se atascan, las verdaderas razones por las que no vemos más, no es necesariamente la falta de oración ferviente en que Dios hará más. Puede ser que no estemos ejercitando lo poco que Dios nos ha dado, actuando sobre ello y usando lo que nos ha dado. Creo que esto se aplica a los dones del Espíritu. Creo que se aplica a las gracias del Espíritu. Señor, dame más paciencia. ¿Estás usando lo que ya te di? Señor, dame más amor. ¿Estás usando el que ya te he dado? Señor, necesitamos más dinero. ¿Estás usando el dinero que ya te he dado como quiero que lo uses? Señor, danos avivamiento. ¿Estás usando el avivamiento que ya te he dado? ¿Ven lo que quiero decir? Es una lección de fe. No solo para orar en grande, sino para actuar en grande. No para devolvérselo al Señor y decir, Señor, tú haz más con nosotros, sino para responder al desafío del Señor. Haz más tú con lo que te he dado. Y mire lo que pasa. Y lo glorioso es que tu fe aumenta a medida que la usas. Tus dones aumentan a medida que los usas. Tus gracias aumentan a medida que las usas. Tus músculos espirituales se hacen más grandes a medida que los ejercitas y la fe es una especie de músculo espiritual. La tercera lección que tenemos que aprender esta mañana es una lección sobre el agradecimiento. Se deriva de esta porque, suponiendo que agrandamos nuestra fe al ejercitarnos, suponiendo que hacemos más en el nombre del Señor, suponiendo que vemos cosas que suceden, suponiendo que estamos haciendo más nosotros mismos, el mayor peligro entonces es que Dios, habiéndonos echado la responsabilidad de nuevo a nosotros y nosotros habiéndola aceptado y habiéndonos ejercitado, entonces esperemos gracias por ello. Y aquí está uno de los peligros más sutiles, el pequeño síndrome de Jack Horner, que metió el pulgar y sacó una ciruela y dijo, qué buen chico soy. Por la ciruela sustituye algún regalo o gracia y ya tiene la imagen. Ahora, las dos cosas que necesitamos aprender son las gracias. En el lado negativo no espere ninguna. Del lado positivo, aprenda a dar gracias al Señor. Tomemos primero el lado negativo, una historia extraordinaria que Jesús cuenta aquí, que realmente es bastante devastadora y vamos a tener que resolver las implicaciones prácticas. Es esta: nunca esperes que te agradezcan por lo que haces por el Señor. Porque si recibes gracias por lo que estás haciendo por el Señor, se asume que has estado haciendo un favor y no un deber. Porque no te agradecen por cumplir con tu deber, solo se te agradece por hacer favores. Y por lo tanto es lo más peligroso, ser agradecido por hacer algo que era tu deber. Puedo hablar muy personalmente y francamente. Algunas personas después de un sermón a veces me han hecho un comentario. Quiero ser muy comprensivo si puedo aquí. Y han comenzado su comentario diciendo, sé que no te gusta que te agradezcan, pero ahora puedo decir que me entendieron mal. El verdadero problema es que me gusta que me agradezcan. Es por naturaleza que me gusta que me agradezcan. Es por la gracia que sé que no me gusta hacer y no debería hacerlo. Solo estoy predicando esta mañana porque es mi deber. Es mi deber con los pies en la tierra y si no lo estuviera haciendo como un deber hacia el Señor, no debería estar haciéndolo. Si me dijera que estuviera aquí predicando solo, estaría obedeciendo órdenes. Si no me lo dijese, no debería estar aquí. ¿Pueden ver la simplicidad de eso? Y Jesús nos enseñó a pensar así y a tener cuidado. Ahora, déjenme decirles de inmediato que hay un ministerio de aliento. Se nos dice que ejerzamos en las Escrituras, debemos animarnos unos a otros. Eso es diferente a agradecerse unos a otros. Animarse unos a otros es decir, el Señor te ha usado para bendecirme, y de esa manera le estás dando gloria al Señor, y estás alentando a la persona. ¿Lo ven? Pero agradecerle a la persona por hacerlo es ponerlo en una posición peligrosa espiritualmente.
Y el Señor dice, ¿quién de ustedes tiene un sirviente y lo manda a cuidar las ovejas o a arar? Y, por cierto, esos son los dos principales trabajos cristianos. Arar es evangelismo, rompiendo tierra fresca y cuidando las ovejas es trabajo pastoral, y todo servicio cristiano viene bajo el arado o el pastoreo de ovejas. Si tienes un siervo y lo mandas a que cuide tus ovejas, cuando regrese a ti, dale la mano y di, oh, muchas gracias por cuidar de mis ovejas, muchas gracias por arar. ¿Tu jefe te dice eso regularmente? Oh, en serio, estoy tan agradecido contigo por hacerme este favor. Bueno, siéntate, déjame conseguir algo de comida para ti. No, un amo que tiene un sirviente dice, termina de arar, prepara mi comida, y solo después de que haya terminado todos los deberes, puede sentarse y disfrutar de la comida él mismo. Es algo muy duro, difícil de aceptar y aplicar. Pero miren, Jesús tiene una fiesta preparada para nosotros en el cielo. Pero eso es al final del día. Nuestro deber ahora en este momento es cumplir con nuestro deber y servirlo. Podemos sentarnos en la fiesta cuando hayamos terminado nuestro deber. Pero Jesús dijo, incluso cuando hayas hecho tu mejor nivel, no creas que le hayas hecho un favor a Dios y no creas que lo tienes en deuda. Todavía ha gastado más en ustedes de lo que han devuelto. Todavía son siervos inútiles. Así que incluso cuando pones tu mejor esfuerzo en esto, no te dejes agradecer. Anímate en el Señor, pero no te dejes agradecer. Hago esta pregunta muy seria. ¿Hay algún lugar en la vida de la iglesia para votos de cosas? Realmente estoy tratando de aplicar esto en nuestra situación. Sé que somos propensos, gracias a las damas por preparar la comida, gracias a los responsables de cada organización, a los que están trabajando en cada oficina, pero ¿deberíamos hacerlo? Lo pregunto en serio. ¿O deberíamos alabar a Dios porque han cumplido con su deber? ¿Debería alguien estar en algún trabajo en el púlpito, en el coro, en el órgano, repartiendo libros de himnos, en la escuela dominical, preparando comidas en la cocina, hacer cualquier cosa en la iglesia? ¿Deberían estar haciéndolo si no es su deber como siervo del Señor? Y si lo están haciendo como un deber para Él, ¿deberían ser agradecidos por ello? ¿O deberían decir, aunque hice lo mejor que pude, sé que todavía no es lo suficientemente bueno y todavía no le pagué al Señor por todo lo que ha hecho por mí? Si se me permite decirlo en nombre de nosotros que hemos sido llamados al servicio cristiano en esta iglesia, gracias por darnos la oportunidad de cumplir con nuestro deber. El agradecimiento debe estar de ese lado en cualquier caso. ¿Alguna vez han notado que a lo largo de la Biblia, de principio a fin, ni Dios ni Jesús alguna vez agradecieron a cualquiera por lo que pidieron que se hiciera? Ni una vez. No hay ni un caso registrado que yo sepa de que Dios esté alguna vez diciendo muchas gracias por hacer eso para mí. No hay un caso registrado de Jesús alguna vez pidiendo algo y luego diciendo muchas gracias por hacerlo. Jesús dijo, ve y encontrarás un burro. Necesito ese burro. Solo di que el Señor lo necesita, eso es todo lo que necesitas decir. No le agradezcas por dejarlo ir, solo di que el Señor lo necesita. Esa es la relación entre nosotros y el Señor. Si cumplimos con nuestro deber como sirvientes, no esperemos gracias. De lo contrario, tienes una perspectiva mental que dice, le he estado haciendo un favor a la iglesia al hacer esto, he estado haciendo un favor a la escuela dominical, le he estado haciendo un favor al coro, le he estado haciendo un favor a alguien. No lo has hecho. Has cumplido con tu deber para con el Señor. Y hay una fiesta un día que Él dirá, siéntate y come y bebe. Ahora has terminado tus deberes para conmigo. Ahora siéntate y come y bebe. Grande es tu recompensa en el cielo. Pero gracias en la tierra, no. Pero por otro lado, aprendamos la lección positiva. Porque si paramos en este punto, podríamos convertirnos en personas desagradecidas y eso sería devastador para nosotros. Debemos estar llenos de gratitud y llenos de gracias. Pero las gracias deben ir a donde pertenecen. Alabad al Señor por los que cumplen con su deber. Alabemos al Señor por los que fielmente le sirven en este lugar. Alabado sea el Señor, porque el Señor es quien les dijo que lo hicieran. Alabado sea el Señor que Él provee trabajadores en su viña. Vamos a juramentar a un anciano esta mañana. Alabado sea el Señor. El Señor le ha dicho a este anciano que haga este trabajo. Y alabado sea el Señor porque va a cumplir con su deber. Y ahí es donde las alabanzas y las gracias deben ir constantemente. Y sale en una pequeña historia de 10 leprosos. Nunca he tenido mucho que ver personalmente con personas que sufren de lepra. He visto muchas imágenes desgarradoras, he escuchado a los misioneros hablar de esta terrible condición,
donde el cuerpo no solo está en un estado muy triste, que se vuelve cada vez más grotesco, pero donde esta misma condición física va a aislar a esa persona del contacto social, incluso con su propia familia, y lo va a convertir en marginado. Es una condición horrible. Gracias a Dios que tantos cristianos han hecho tanto por la misión a los leprosos. Y otros que han salido a aliviar esta condición. En el día de nuestro Señor no había medicamentos para satisfacer esta necesidad. En el día de nuestro Señor no había cura. Simplemente eran expulsados y tenían que vivir lejos de las personas. Solían vivir en las fronteras entre diferentes países, por lo que si este país les gritaba, pasaban a la frontera, y si el otro país les gritaba, volvían a cruzar la otra frontera. Como los asentamientos de caravanas gitanos en este país. Y es por eso que cuando Jesús caminaba por la frontera entre Galilea y Samaria, se encontró con un grupo de esta gente. Ambos judíos de Galilea y un samaritano, en tragedia común, viviendo juntos en las fronteras para que pudiesen saltar de un lado a otro cuando molestaban, y se quedaban a 100 pasos de distancia de Jesús. Ese era el reglamento. A 100 pasos de distancia. Y lo llamaron y le dijeron: Jesús, ten piedad. Eran hombres de oración. Oraron tan fuerte ese día como nunca antes, porque Jesús estaba pasando y debieron haber oído que podía sanar a los leprosos. Y no solo les quitaría la condición, sino que los devolvería a sus familias y sociedad. Jesús, ten piedad de nosotros. Eran hombres de oración. Y no solo estaban haciendo oraciones, estaban suplicando a Jesús: ten piedad de nosotros, sánanos. Es nuestra única oportunidad de volver a la vida. ¿Lo harás? Y Jesús los sanó de una manera en que Él sana a tantos. Les hizo ejercitar la poca fe que tenían. No dijo: bien, vengan aquí, los voy a tocar. No en esta ocasión. Dijo: id y háganse una revisión médica en Jerusalén. Ese era el procedimiento entonces. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras caminaban, uno de ellos se miró las manos y dijo: mira, mira, mientras caminaban, mientras iban. En otras palabras, la fe que les hizo ejercitar fue caminar en la dirección del inspector médico. Y como obedecieron a Jesús y creyeron, algo pasó. Así es como la fe opera. Obviamente tenían un poco de fe en Jesús o no le habrían pedido ayuda. Entonces Jesús les hizo ejercitar la fe que tenían. Cuando Jesús se encontró con un hombre tirado en el suelo, no dijo: mira, déjame tomarte de la mano y déjame levantarte y darte fuerzas. Dijo: ejerce tu propia fe. Levántese y recoja su cama. ¿No es el principio de fe que aparece? No es más fe lo que necesitamos, ejercitar la poca que tenemos. Actúa con ella, y en cuanto vas y te curas, en cuanto actúas con ella, sucede, y así fueron curados. Ahora es una historia hermosa y podríamos terminar la historia allí, pero tiene un final triste. Los 10 descubrieron que su carne se estaba curando y que su piel estaba... La decoloración se iba, y 9 de ellos empezaron a correr en la dirección equivocada. Se dirigieron al inspector médico. Uno se detuvo. Vio a los otros 9 correr adelante y miró hacia atrás. Y uno volvió. Se puso en el suelo y alabó a Dios a gran voz. Ni siquiera a Jesús. Alabó a Dios a gran voz. Cuando realmente has tenido el toque de lo divino en ti, tiendes a ser mucho más chillón, más fuerte, más gritón. Realmente lo haces, levantas tu voz. Creo que es una de las razones de nuestra oración suave y nuestra oración silenciosa y nuestro enfoque tan digno, es que no hemos tenido ese tipo de toque. La gente tiende a ponerse más fuerte, a alabar a Dios con una voz fuerte. Levanta tu voz. Si estás emocionado, levantas la voz, no susurras cuando estás emocionado. Y alabó a Dios en voz alta y pronunció gracias al Dios que lo tocó. Y él fue el único de los 10 que no había sido criado dentro del pueblo de Dios. Es un hecho triste que aquellos de nosotros que hemos sido criados en el pueblo de Dios, a veces estamos menos llenos de elogios y agradecimiento que aquellos que no han tenido esa experiencia. Y aquellos que han llegado frescos y aquellos que han tenido un toque de lo divino, tendemos a tomar las respuestas a la oración por sentado. Pero aquellos para quienes es nuevo y fresco, tienden a alabar a Dios
más plenamente. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Y hay un hermoso salmo. Es el 104 o el 107, no puedo recordarlo por el momento. ¿Saben ese salmo? Oh, que los hombres alaben al Señor. Van al desierto, se secan y se mueren de sed. Y oran al Señor. Y el Señor suple su necesidad. Y los salva en su angustia. Oh, que los hombres alaben al Señor. Están en cárceles, están encadenados. Las puertas se han cerrado sobre ellos. Y oran en prisión a Dios. Y Él los suelta y responde a su clamor. Oh, que los hombres alaben al Señor. Bajan al mar y los barcos y grandes olas se levantan y son sacudidos de un lado a otro como borrachos y claman al Señor en su angustia. Y vaya, cómo era la gente en el mar, en pequeñas embarcaciones. He visto pescadores grandes y fuertes en las islas Shetland. Claman a Dios. Cuando estás luchando con los elementos del mar y claman a Dios. Y Dios envía paz y los lleva a su puerto deseado, pero, oh, los hombres que alaban al Señor. Son hombres de alabanza los que Dios quiere. No solo hombres de oración. No son solo los que dicen, Señor, aumentanos nuestra fe. No es solo decir, Señor, ten piedad de nosotros. Son los que vuelven y dicen, Señor, gracias. Alabado sea el Señor. Aleluya. Lo ha hecho. Es esa alabanza la que el Señor espera. No esperes gracias, pero sí, da gracias. Conseguir cosas no debería ser nuestra preocupación, y realmente hemos tocado fondo en la espiritualidad si estamos resentidos o heridos porque no fuimos agradecidos cuando hicimos el trabajo. Pero seamos los que dan gracias si estamos haciendo un trabajo, dar las gracias por haber tenido la oportunidad de hacerlo. Y cuando alguien más se hace el cargo, da gracias de que alguien más va a tener el privilegio de servir al Señor. Pero en todo gracias, e incluso en tus necesidades. Hazle saber al Señor tus necesidades, con oración y súplica, con acción de gracias. Lean ese hermoso libro, Prisión para alabar. No da una imagen completa de la vida cristiana y no es un libro profundo, pero dice una cosa simple muy claramente, y es que los hombres alaben al Señor. Oh, que volvamos y demos gracias. Y las personas que son las mejores servidores del Señor no son los que buscan gracias, sino los que están llenos de gratitud de que pueden servir. Y que pueden hacerlo, ya sea que alguien los vea o no, ya sea que alguien muestre aprecio o no. Solo demos gracias al Señor. Puedo hacerlo. Es solo mi deber. E incluso cuando termine, sé que todavía no es lo suficientemente bueno. Pero Señor, gracias. 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 Hemos tenido 3 lecciones muy simples esta mañana y de ellas podemos dibujar esta imagen contrastada. Por un lado vemos a un cristiano, un seguidor de Jesús que está engañando a sus hermanos cristianos y haciéndolos pecar y agregando a sus problemas. Vemos a un cristiano que está constantemente haciendo grandes y nobles oraciones. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, haz cosas mayores. Pero no está ejercitando lo que tiene. Y vemos a un cristiano que se ofenderá si no se le extiende un voto de gracias, que consta en un acta los minutos que dimos a la iglesia cuando deja el trabajo, y ves a un cristiano que no va a ser un muy buen discípulo. Y por otro lado veo a otro cristiano que es un cristiano perdonador, que está curando pecado en otras personas, quitándolo de la vida de otros. Y veo a un cristiano creyente que no está orando oraciones sorprendentes, sino que está subiendo y ejercitando las cosas que Dios le ha dado. Y veo a un cristiano que siempre está agradeciendo a Dios y agradecido por el privilegio de tener un servicio. Y sé qué cristiano me gustaría ser en mi corazón. Y sé con qué cristiano me gustaría trabajar. Y sé qué cristiano va a glorificar al Señor. Oremos. Señor Jesús, gracias por tratar con nosotros tan honesta y directamente. Confesamos ante ti que nos muestras a nosotros mismos. Todos nosotros hemos facilitado que otras personas hagan el mal. Todos hemos orado para que hicieras más en nosotros, pero no hemos estado preparados para hacer lo que nosotros sabíamos que ya podíamos hacer. Señor,
Todos hemos estado un poco complacidos cuando alguien nos ha dado las gracias. No siempre hemos estado tan preparados como deberíamos haber estado para darte las gracias a ti. Señor, no vamos a orar esta mañana para que nos des una fe más grande. Solo oramos para que nos ayudes a ser fieles, siervos que perdonan, haciendo lo mejor para ti, como nuestro deber, por el amor de Cristo. Amén.